Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión especial. Un abrazo cordial para toda la gente que siempre se conecta, que siempre nos sigue y que siempre está pendiente de lo que estamos publicando, mensajes informativos y motivacionales. Hoy informativo, por supuesto, un mensaje que usted no se puede perder y ya está con nosotros, como lo pueden ver en pantalla, Lester Alemán, 22 años, estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Centroamericana UCA, de padres que tienen corrientes de Rivas y León, muy destacado, por supuesto, desde pequeño en la escuela. Lester, qué gusto poder compartir con vos a esta hora. Gracias por accesar a platicar conmigo. Muy buenas tardes, Aminta, y a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en este video, esta entrevista, que es más que todo una platiquita de tarde, una plática de tarde con mucha prudencia, en estos momentos que vivimos, ¿verdad?, de tanta alarma nacional, pero también para poder dialogar de la realidad nacional. Asimismo, estos 2 años de lucha, más que referirme a mí, referirnos a lo que ha significado abril para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque naturalmente estamos conectados a esa realidad y no podemos desatenderla. Aquí vamos. Gracias, Lester. Y bueno, mucha gente se está preguntando, ¿qué pasó con Lester? ¿Qué tanta fuerza tiene su participación dentro de la coalición nacional? Pero bueno, vamos a comenzar hablando de vos, desde tu niñez, tu adolescencia. Siempre tuviste excelencia académica, ¿te gustaba participar de los actos en el colegio? Casualmente yo estudié en colegios privados, mi primaria. Sí. Algunos, bueno, una parte de un colegio evangélico, luego pasé a un colegio católico. En mi secundaria, desde el 7º grado o primer año hasta 5º, lo estudié en el Instituto Público Modesto Armijo Lozano, que queda en el sector del Distrito 6 de Managua. Yo nací, me desarrollé, crecí en Managua, a pesar de tener pues corrientes de Rivas, como bien lo mencionó, por parte de mi papá, de León por parte de mi mamá. Al final, en este colegio público, yo experimenté lo que era la emoción de destacarme como estudiante de excelencia académica. Porque siempre que llegaban los meses de septiembre, yo estaba muy entusiasmado por participar en los actos cívicos. Para mí era un orgullo y una emoción extrema poder cargar la bandera azul y blanco. Y entonces, a partir de 3er año de secundaria, me eligieron para ser el abanderado principal, en este caso, llevar la bandera azul y blanco para los actos centrales que se iban a realizar en lo que hoy conocemos como Plaza de la Revolución y en ningún momento de la Plaza de la República. Ajá. Estos actos, que también iban a tener una resonancia el día 15 de septiembre, que se hacían ahí en el sector y que había en algún momento una participación o colaboración con otros colegios. Y entonces esto lo hicieron porque yo me destacaba como excelencia académica por mi rendimiento, la disciplina que había y asimismo por mi alto. Entonces eso me beneficiaba mucho. Una posición, digamos, de altura para buscar otras personas que iban a cargar los demás pabellones centroamericanos. Desafortunadamente en este colegio también yo pude palpar lo que era el adoctrinamiento partidario del régimen y pude vivirlo. Es decir, nadie me lo contó, lo viví. ¿Qué es lo que hacía Lester prácticamente ahí? Cuando te referís a este adoctrinamiento político, ¿qué les enseñaban? A qué tipo de actos se les obligaban, no sé si decir así la palabra. Ok, yo sí la voy a utilizar, porque era una obligación de que el plan escolar tuviese que llevar la mención del partido como tal. Y basta nada más ver las circulares que valga la redundancia, se movían dentro del colegio, con todos los símbolos del partido. Asimismo, en los actos culturales o cívicos que se hacían lunes o viernes, estaba siempre la bandera del partido. En el espacio que hay para colocar las banderas,
se colocaba muchas veces la bandera azul y blanco y la bandera del partido. Y en los concursos que habían de oratoria, por ejemplo, o de mejor estudiante, yo participé mucho en los concursos de oratoria. Habían lineamientos prescritos que los orientaba, obligaba el Ministerio de Educación para que no nos saliéramos de esos temas a discutir en el concurso de oratoria. Y estos temas los puedo describir en 5. Sí. El proyecto Amor para los más chiquitos, el bono solidario, Casas para el Pueblo, el programa que beneficiaba a la merienda escolar, y el quinto, estos paquetes que se les da a los excombatientes o familiares de caídos. Y había nada más un tema que era la salvedad, y era como la vieja confiable, pudiéramos nombrarlo, era como en este mundo de los memes para nosotros. Entonces la vieja confiable era la vida y obra de Rubén Darío. En cuarto año hubo un sexto tema, y fue el legado de Augusto Cés Andino en toda su trayectoria, pero no verlo antes de su comportamiento ideológico, sino ver el Sandino construido a partir de la revolución. Eran claros, es decir, eran lineamientos claros. De eso no te podías salir, ¿verdad? Ahora, una observación. Pues sí, de alguna manera todos estos proyectos escolares son buenos. Lo correcto es no implementarlo como una obligación dentro de un colegio, dentro de una escuela. Y te pregunto, ¿este tipo de obligaciones incidían aún en tus calificaciones, en tus notas? Mira, más que ver que los proyectos si eran buenos o si eran desafortunados, creo que el error es llevarlo al sistema educativo. Y te estoy hablando de este partido como del que se cree, como de otro. Es decir, hay un error de intentar adoctrinar a los niños y jóvenes, de intentarnos hacer creer o pensar de que solo hay un partido político, o porque el partido político tiene que estar enviando lineamientos a una institución como el Ministerio de Educación, que se supone que es apolítica constitucionalmente, ¿verdad? Asimismo con todos sus reglamentos y normativas que existen. Entonces, creo que para mí el error, más que la ejecución de estos programas que salen de los impuestos de los nicaragüenses y que el Estado tiene un órgano que rige y ejecuta esto, que en este caso es el gobierno central, que es un gobierno que se supone que no debe cargar una bandera partidaria, aunque asume el poder por un partido político, porque tiene que ejecutar planes de forma integral, ¿verdad? A sus simpatizantes como también a sus opositores. Eso no pasa en Nicaragua, esa realidad no es Nicaragua. Entonces, veíamos nosotros un control en cuanto al docente. El docente te acompañaba y el docente prácticamente te decía, esto va, esto no va, ¿verdad? En tu proceso de redacción, habían muchos docentes que participaban en las reuniones de los CLS y los CPC. Muchas veces nuestro colegio era sede de los encuentros de estas organizaciones o estructuras partidarias, y encontrábamos las banderas rojinegras, encontrábamos las zimbombas rojinegras, es decir, todo estaba cooptado, ¿verdad? La directora personalmente profesaba su participación partidaria. Asimismo, los coordinadores de pabellón, los coordinadores o supervisores decían abiertamente que eran CPC. Una cosa increíble, que se trasladaba al aula, y creo que ahí es donde está el límite. Es decir, tus ideologías son parte de esa construcción social que haces como individuo, pero no podés transmitirla al otro o imponerla en otros, peor en estudiantes, ¿verdad? Entonces, muchas veces fíjate que el problema es que algunos estudiantes no se querían prestar al tema de los concursos y se veía sumamente impositivo. Por ejemplo, un día me llamaron la atención a mí porque era de excelencia académica y no quise participar.
en uno de los programas. Y me dijeron totalmente que mi rendimiento estaba en juego, cuando mi rendimiento promedio es muy significativo en dependencia, del trabajo que yo haga, de cómo me destaque con los docentes, cómo me destaque y cómo pueda yo hacer cada día mejor mi trabajo como estudiante, ¿verdad? Aprender y sobre todo aplicar. Entonces, en algún momento eso vi que trastocó totalmente. Había mucha influencia dentro del colegio de una federación que existe de estudiantes de secundaria. Estos estudiantes pues prácticamente no pasaban en las aulas de clase, estaban fuera de las aulas de clase todo el año, y había muchos profesores que se quejaban porque había una orientación de que estas personas debían ser aprobadas, cueste lo que cueste. Entonces, a pesar de que estas personas no las veías en las clases, es decir, yo no veía a la supuesta presidenta del colegio. Se perdió alrededor de 8 meses porque andaba en reuniones y todo. Entonces ella tenía una salvedad de no llegar a clase porque era presidenta. Y vos a tu edad como adolescente empezaste a notar dentro de tu propio colegio una serie de anomalías, de irregularidades que empezaban a generar curiosidad, y más que curiosidad, inconformidad por tu parte, que lo mencionabas, la hubiese sentido si hubiese sido de cualquier partido político. Y te pregunto, Lester Alemán o tu familia ha tenido una formación política, ¿hay una ideología política que te fue inculcada? No, y permítame aclarar, no participé ni milité en ningún partido político. ¿Y tu familia? Hasta el momento. Y mi familia igual. Mi papá tiene un dogma de vida, de que si él no trabajaba no come. Eso era lo que me decía a diario. Mi mamá, una mujer de profesión de secretariado y contabilidad, una mujer que su mayor legado o éxito, que me decía, en alguna participación política fue ser presidenta de mesa en las elecciones de 1990, donde ella me refiere que era una emoción porque estaba librando muerte o vida. Entonces, para ella, ¿no? Entonces, y era un trabajo. Resulta que históricamente mi papá es una persona con resentimientos hacia el partido Frente Sandinista por un hecho familiar. Mi abuelito paterno, una persona que se destacaba por ser jefe de transporte de uno de los ingenios del Pacífico de Nicaragua, cuando hubo una convocatoria de la reserva, la famosa reserva, que se hizo en los años 1983, si no mal me equivoco, a 1987, que era como el auge del servicio militar obligatorio. Él decidió dejar su trabajo e ir a cuidar puentes ante unas supuestas bombas o explosivos que estaban colocándolos, ¿verdad? Para derribar los puentes que conectaban a comunidades con otras o departamentos con otros, municipios igual. Entonces mi abuelito deserta su trabajo, un buen trabajo que tenía, por ir a cuidar puentes. Y mi papá, en medio de su adolescencia, enfrenta una crisis económica a tal punto de comer, una anécdota, una infidencia que puedo contarles de mi papá, a punto de comer únicamente arroz, no había más nada, y mi abuelito cuidando puentes. Entonces había ese resentimiento desde un joven, un chavalo que creció con eso. Y por suerte eso lo alejó, ¿verdad? Tal vez de alguna ideología. Entonces, y es una tipificación de una parte de la ciudadanía, es decir, traicionada o resentida con las prácticas políticas partidarias que se han hecho en Nicaragua. Entonces, ustedes no militaban en ningún partido político, sin embargo, por estas experiencias hubo un rechazo hacia el partido de turno. Hay actualmente
Hubo un rechazo también hacia el partido de Frente Sandinista, pero aún así mi papá nunca se catalogaba como opositor, porque él decía, todos son iguales, todos son similares en su comportamiento. Es decir, personas que se aprovechan de la política y no hacen nada por cambiarnos la vida, ¿verdad? No eran activistas políticos. Para nada. Mi papá sin involucrarse, mi mamá sin involucrarse, yo sin involucrarme. Y aquí viene la otra cara de la moneda, es decir, ya te cuento un poco el rol de mi abuelito paterno y ahora el rol de mi abuelo materno, sí, que se destacó como juez de mesta en el régimen de Somoza. Entonces mi abuelita tenía que lidiar mucho con el tema de los enfrentamientos a raíz del derrocamiento del régimen de Somoza, porque mi abuelito pues lo iban a buscar, naturalmente. Y mi mamá crece con un resentimiento hacia el partido Frente Sandinista, no por habérsele inculcado, porque era una niña, el rechazo al sandinismo por ser somocista. No es esa la lógica, sino que mi mamá nace, crece, se desarrolla con el rechazo al partido Frente Sandinista por el servicio militar patriótico en el momento y luego obligatorio, que obligó a uno de sus hermanos, a sus primos, y ella vio con sus ojos cuando los camiones en la carretera vieja hacia León se llevaban a los muchachos a la montaña. Entonces, eso queda y marca. Son las heridas que los nicaragüenses hoy enfrentan. Heridas que a partir de abril, pues, a flor de piel, se vuelven a abrir. Heridas que no se sanaron, heridas sociales. Y eso nos llevó a, obviamente, pues luego mi papá y mi mamá se conocieron, se juntaron y nací. Nací en 1998, en enero del 98, y en un hogar, te digo, el mejor hogar del mundo. Mi padre, una persona muy responsable, mi madre, una administradora infieri, pero con mucha habilidad para corregirme, de carácter muy fuerte y siempre pidiéndome la milla extra o el kilómetro extra en mis estudios, desde pequeño, desde niño, porque yo fui excelencia académica en tercer nivel, un niño pues, aprendiendo a leer. En mi promoción de tercer nivel a primer grado, yo entregué la bandera azul y blanco a los que me seguían. De primer grado a sexto grado sigo destacándome como excelencia académica y siempre estaba yo en un cuadro de honor y entonces la felicitaban en todas las reuniones. Era la primera persona que la hacían poner de pie porque tenían que felicitarla por mi rendimiento, cómo me destacaba, el comportamiento con mis profesores, siempre con mucho respeto. Eso lo tuve desde mi hogar, eso me lo posibilitó mi hogar. Y luego en secundaria ya la llevaban, también la llamaban para felicitarla, y sobre todo ella me decía, bueno, una clase de 98. Entonces mi mamá, el mínimo que me aceptaba a mí y el mínimo de notas que yo logré sacar en secundaria fue de 95. Y mi mamá me llamaba la atención con un 95. Porque ella me decía, vos tenés que sacar aún más y podés hacerlo. Pero yo totalmente hoy estoy claro de que las notas, ese 100 como tal, no es el significado de un estudiante bueno, ¿verdad? No es que eso te lleve a ser el éxito, no es que eso te convierta en profesional, pero te contribuye mucho a la disciplina y siempre a dar más, siempre entregarte a lo que nos apasiona. Y yo en secundaria me comienzo a inclinar mucho a el área de español, gramática, redacción y oralidad, oratoria. Entonces,
Yo comienzo a participar en los cursos de oratoria, participaba como maestro de ceremonia en los cursos, en los actos cívicos, y entonces iba perdiendo muchísimo. Nunca tuve miedo escénico, para nada, y siempre me gustaba hablar. Entonces era como esa habilidad que se venía tejiendo. Resulta que porque me destaqué en esos 5 años de excelencia académica, bajo una familia que me inculcó valores, que me inculcó responsabilidad, una familia en la que por suerte no tuve necesidades, pero sí estábamos, es decir, sí habían limitaciones, pero no particularmente una necesidad como de hambre, pues. Es decir, siempre había, por suerte, y agradezco a Dios por eso, siempre había ese plato de comida en la mesa. En esos tiempos llego a 5º año casi con claridad, muy específico, por estudiar algo que tenía que ver, imagínate el cambio drástico, algo que tenía que ver con geología o geofísica. O sea, en mi pasión, probablemente esto es la primera vez que lo digo, pero mi pasión es el estudio de los volcanes. Es mi pasión. Y los movimientos telúricos, terremotos, asimismo algunos, la continuidad de los sismos, réplicas y todo eso, que pueden desencadenarte en tsunami, que pueden desencadenarte en una activación de una falla. Entonces, todo eso me agradaba mucho, el tema de la geografía y el español. Pero yo decía, entonces, ¿cómo yo puedo ver, y el hobby de ser meteorólogo, pero comunicarlo? Y entonces yo estaba a entrelazar eso. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar geología o geofísica en la Universidad Nacional Autónoma de Managua y en la de Nicaragua, o estudio luego periodismo en la UCA para presentar. Es decir, tener las dos profesiones. Todo cambió, el interés cambió cuando llega a mí la solicitud de presentarme a dirección del colegio. Recuerdo que fue en junio del 2014. Uh-huh. Junio del 2014 llega a buscarme un supervisor que la directora me quería ver. Yo lo primero que hice, yo no he hecho nada, no es septiembre. ¿Qué pasó? No, que te quieren ver en la oficina, en el despacho. Bueno, me fui, llego y me dice la directora, buenos días directora, ¿cómo estás? Bien. Me dice, te han extendido, me dice, una beca de excelencia académica en la Universidad Centroamericana UCA. Pregúntame, yo no entendí. Yo llegué a mi casa, le conté a mi mamá lo que me habían dicho y ni mi mamá entendió. Yo vengo a aterrizar a esa realidad cuando a mí me toca ir a la UCA a dejar mi documento, porque eso es una crítica al sistema que yo tengo, y es que en los 5º años o 11º grados no existe al menos una área del plan académico o de estudio que posibilite que el estudiante tenga orientación profesional, ni que tampoco nos expliquen los retos que tenés que hacer, los procedimientos que tenés que enfrentar en una universidad, ni tampoco existe un catálogo de ofertas que posibiliten que, si tu interés es por una ingeniería, ¿en qué universidad debes estudiar esa ingeniería? Si tu interés tiene que ver mucho con la Facultad de Humanidades, Sociologías, las facultades de las Ciencias Sociales, ¿qué universidad se destaca por eso? Es decir, irnos a las especialidades. Universidades por especialidades. Hay universidades, Lester, que realizan estos test vocacionales, pero sería bueno que desde la secundaria ya se comenzase a implementar. Es que me parece a mí increíble que lo tengas que ver, por ejemplo, en el mes de noviembre, mes de diciembre, cuando estás esperando tu monografía o cuando ya estás listo para ponerte el birrete y la toga. Es decir, es muy tardado llegar a aclararle a un estudiante
¿dónde se puede profesionalizar? Porque nuestro mayor sueño es la universidad. Y desafortunadamente, yo ahí sí tengo también que hacer esa salvedad. Llegar a una universidad en Nicaragua es un privilegio. Te quiero hacer una pregunta, pero antes también compartirte, ya que esta es una plática, un intercambio de experiencias. Bueno, vos te diste cuenta de muchísimas cosas que estaban ocurriendo en primaria y en secundaria. Ya lo aclaraste, no fue porque tuvieses alguna inclinación política, tu familia nunca estuvo involucrada, nunca fue partidaria, ¿verdad?, de ningún tipo de ideología, sino que eran curiosidades, eran inconformidades que vos veías ante anomalías por ciertos planes que se implementaban en los colegios. ¿Crees vos que existen, que podemos multiplicar a otros niños, a otros jóvenes que al igual que vos también tienen este tipo de inquietudes? ¿O que hace falta también esa curiosidad por leer, por conocer de la historia, por conocer de nuestra constitución política, por conocer cómo está estructurado el gobierno, una asamblea, un partido político, de qué manera puede pasiva o activamente participar la ciudadanía? ¿Hace falta este tipo de conocimiento en nuestra niñez y en nuestra adolescencia? Desafortunadamente, quienes han pasado a lo largo de la historia, vamos a hacer esa línea histórica, una línea de tiempo, por gobiernos, por funcionarios, por especialistas, cientistas, diría un famoso locutor que escucho, es que le han recetado a este pueblo pan y circo. Nada más. Y el vacío que existe de formación ciudadana es tangible. Es tangible. Porque desafortunadamente nosotros llegamos a la universidad desconociendo cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Desafortunadamente llegas a firmar un contrato laboral desconociendo cuál es el código del trabajo que existe en este país. Desafortunadamente llegas a militar en un partido político sin saber cómo se toma el poder en este país. Y las bases, los fundamentos. Y los fundamentos o líneas programáticas que tenés que cumplir estando en una estructura partidaria. Claro, te voy a comentar algo. Sí, te voy a comentar algo. Y algo que no tenía pensado compartirlo, pero vuelvo y repito, es un intercambio de experiencias también. Fíjate, vos estabas mencionando toda esta perspectiva que tenía la gente de aquel entonces, con que vos no lo viviste, e incluso yo, vos tenés 22 años, yo tengo más de 30 años, que incluso yo pues no viví la guerra. Y esto, el estallido social del 2018, que después vamos a hablar de eso, pues nos tomó por sorpresa a todos los que no vivimos la guerra. Pues nuestros ancianitos, nuestra gente de la tercera edad ya está cansada de que nuevamente Nicaragua haya tenido que convulsionar de esa manera. ¿Y a qué quiero llegar? Fíjate de que algo muy importante, el hecho de ser o no ser militante político, no solamente es una información que vos tenés exclusiva tuya o de tu familia, sino que estos mismos partidos son quienes pueden tenerte registrada o registrada a tu familia y que puedan decir, aquí hay pruebas contundentes de que esta persona es militante o no de este partido. En mi caso, todos los partidos habidos y por haber de este país saben que no pertenezco, que no soy militante o activista de un partido político en sí. Pues te quiero contar, con esto de Somoza que también mencionabas, que mi mamá a los 14 años de edad tuvo que irse por una estrategia a ser parte ya del ejército de Nicaragua. Imagínate una jovencita, una adolescente de 14 años. Mi papá le lleva 5. ¿Y cómo fue la manera en que ella entró a las filas del ejército? Pues te cuento. Entraron, ¿verdad? Entraron sandinistas a la casa de mi mamá con sus hermanos, y uno de mis tíos tenía en su ropero una foto con Somoza. Resulta que había un sector de la sociedad que se sentía sumamente orgulloso por tener una foto al lado de Somoza. Entonces ella entendió que si entraban al cuarto y miraban a su hermano
en una foto con Somoza, o lo iban a matar o se lo iban a llevar. Entonces ella vino estratégicamente y dijo, no, vámonos. Ellos ni siquiera la conocían, pero ella actuó como que si ella era del grupo, como que si ella era de ellos, y mi mamá nunca más regresó a su casa. Y ella me decía, mi abuelita, mi mamá me venía, me dejaba la ropa planchadita y yo le entregaba el dinero a ella, todo a mi madrecita y yo desde el ejército. Ella conoció a mi papá y te cuento esto porque yo aquí estoy, ¿verdad? Y mi papá también fue a Cuba. De hecho, mi papá vivió un momento en el que prácticamente, y él mismo lo confiesa, hija, me hicieron un lavado de cerebro en Cuba. Yo tengo libros, Lester, de Marx, de Engels, de Lenin, que mi abuelito los tenía guardados, y cuando antes de él fallecer me decía, Aminta, todo esto me lo dejó tu papá y esto es tuyo, estos libros son tuyos. A mi abuelito le encantaba mucho leer, igual, me encantaba mucho leer desde pequeña. Y con esto que estamos hablando, a esto quiero llegar, de la falta de análisis de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestros jóvenes, de la falta de estudio, de la falta de curiosidad, de investigación, de querer saber. Y esto no es una cosa de que estemos en contra de algo o alguien o que nos tomemos personal algo. Tiene que ser nuestra sed de intelectualidad. Y yo he leído muchos de estos libros y yo dije, wow, nada tiene que ver lo que hoy en día se promueve con las bases de el verdadero socialismo o del verdadero comunismo. Y aunque no estamos de acuerdo con este tipo de corrientes ideológicas, ni siquiera se cumplen, Lester, a cabalidad. Es una mezcolanza la que están haciendo de puras conveniencias y que viene desde Hugo Chávez, que viene desde Fidel Castro. O sea, es una serie de mezcla ahora, ya no solo del comunismo, sino también de capitalismo. Pero bueno, ¿cómo lo pueden saber nuestros jóvenes? Si ellos tuviesen ese interés por estudiar, por prepararse, no simplemente porque venga tu papá y tu mamá y te inculquen. Entonces vos mismo, a través de tus estudios, por análisis propio, tuviste esa inquietud. Y cuando llegaste a la universidad, ahora en la Universidad Centroamericana UCA, y comenzaste a estudiar tu carrera, ese interés explotó aún más. ¿Qué fue lo que pasó en la UCA, Lester? Desafortunadamente, también hay una instrumentalización de la pobreza en nuestro país por todos. El famoso populismo. Todos. El famoso populismo. ¿Ah? Pero más que la práctica populista, está también el beneficio de instrumentalizar la pobreza. Y cuando te prometen erradicar la pobreza, en lugar de enfrentar la pobreza e ir bajando esos índices, porque erradicarlo es una utopía. Es una utopía. Es decir, si fomentáramos la educación. Pero vamos al tema de la pobreza cuando se nos vende como lo económico. Y te hablo de esa instrumentalización. Porque esa instrumentalización de la pobreza económica nos lleva a y desencadena el problema de raíz. Porque la instrumentalización de la pobreza económica es este protector de pantalla. Pero el problema de raíz quiere decir que desafortunadamente vos nacés en una familia pobre y tenés que morir pobre. Ese es el pensamiento que se respira en los barrios de Managua. Y te hablo de Managua, y no porque pues, en los departamentos no he vivido, pero probablemente es lo que se respira en centro, norte, Caribe de nuestro país. Porque y no se ha logrado eliminar, Lester, estos círculos. Porque estos estados sociales. Los estratos sociales rigen la organización de una sociedad y todo lo que tenga que ver teórico. Pero más que eso, más que lo teórico, también nosotros enfrentamos, en realidad, de que, por ejemplo, la educación primaria se desatiende cuando debería ser un interés. Porque si el niño no te deserta en educación primaria, al menos asegura que finalice la educación secundaria.
Pero aquí no es tampoco es tener al niño en el sistema educativo. No, aquí es en realidad qué le está dando como sistema educativo. Porque si es aprobado por aprobado, pues déjame decirte que vamos a crecer en ese mismo ritmo. Es decir, si nos queremos convencer por cifras, abril del 2018 demostró que las cifras son irreales y que las cifras se desmontan en cualquier momento. Porque en abril del 2018 vamos creciendo, hay libertad, hay seguridad en el país, y abril lo demostró que no. Es decir, la superficialidad. Lester, siempre habían, porque la gente repite, a veces repetimos lo que otros dicen sin fundamento y sin argumento. Y decimos, antes del 2018 Nicaragua estaba bien en temas de educación, en temas económicos. Pero vos y yo sabemos que no. Yo abordaba tantos taxis o en buses y la familia siempre quejándonos, me involucro porque todos somos, al fin y al cabo, profesionales, pero también somos ciudadanos comunes, que nos quejamos del costo de la canasta básica, que nos quejamos del costo de la gasolina, problemas de la energía. Temas de la energía, en fin, esto ha sido siempre. Siempre, de ahí el informe maquillado que se pudiese presentar a nivel internacional del crecimiento de un poco más del 4%. Eso es otra cosa, pero la realidad, vimos los nicaragüenses, se ha recrudecido aún más en este 2020 con toda esta crisis que hemos tenido ahora de una pandemia global. Pero bueno. Y probablemente, y ya voy a contestarte lo de la universidad, es lo que nos pasa hoy en día. Una sociedad que hasta ante una pandemia se da cuenta de que hay estratos, de que debajo de ellos había gente que ya vivía en cuarentena, pero probablemente en cuarentena económica. Ya vivía en cuarentena educativa, ya vivía en cuarentena de comunidad como tal, ¿verdad? Esas personas abandonadas en las calles, muchas veces pasamos por las calles y no nos fijamos de que hay personas que están deambulando en las calles. Y esta pandemia nos viene a revelar el mundo subterráneo en el que estábamos, desatendiendo esa realidad. Así que abril es ese reflejo. Desatendías la realidad del país, porque vivías bajo esa burbuja de adaptación, más que conformismo, adaptación, porque siempre nos quejábamos. Mira, llego a la universidad y la universidad es para mí el golpe de realidad. Y yo no me apena decirlo. En la UCA comprendí los vacíos que teníamos en este país. Le fui poniendo nombre, tildé las dificultades, las barreras que teníamos los nicaragüenses hasta que llegué a la universidad. Me imagino, Lester, porque pasa en todas las universidades, siempre vas a tener un maestro, una maestra que tiene una afinidad política, lo digan, lo nieguen o no. Pero es el propio estudiante el que forma su propio criterio. Totalmente. Ahora, totalmente. Yo te pregunto, llegando a este punto muy importante, ¿perteneciste ya estando en la universidad y con todas estas inquietudes a algún movimiento opositor? ¿Hubo alguna planificación previo al estallido del 2018? ¿Hubo alguna conspiración por parte tuya o por parte de otro grupo de universitarios para provocar este golpe de Estado? Y si lo podemos considerar golpe de Estado, porque hasta para pronunciar este término hay que saber la definición y el concepto de golpe de Estado. Lester. Falso. Aún dentro de la universidad yo no formo parte de ningún movimiento estudiantil, juvenil, partidario. No. Asimismo, hago la salvedad, en medio de mis disculpas, que ya lo he mencionado, tampoco participé en algún foro o curso de participación política, ciudadanía, cómo se desarrollaban desde algunos programas de ONG que trabajaban estos temas de democracia y justicia previo a la crisis. No, nunca participé en ninguno de ellos. No tengo trayectoria de activista.